Nuestro tema es la Iglesia y el nuevo profesional. Cuando hablamos de nuevo profesional, nos estamos situando no solo en la esfera laboral, sino también nos estamos situando en una etapa de transición marcada por el final de los estudios, al menos como tarea principal, y la incorporación al mundo laboral, al mundo de la empresa. Es por tanto un tiempo de cambios, de nuevos retos, interrogantes respecto al futuro. Y en estas circunstancias seguramente nos debemos preguntar, ¿qué papel juega la Iglesia en este tiempo en la vida del nuevo profesional? Trataré de contestar a esta cuestión por medio de 4 apartados en los que vamos a abordar 2 aspectos más bien teológicos y 2 aspectos de carácter más práctico. Vamos a abordar en primer lugar por qué es importante la Iglesia. Nos vamos a introducir en la dimensión teológica de la Iglesia. En segundo lugar vamos a hablar de yo soy Iglesia, la dimensión existencial. Y terminaremos preguntándonos qué me aporta la Iglesia y qué puedo aportar yo a la Iglesia. Así que vamos a abordar este primer apartado preguntándonos por qué es importante la Iglesia. Vamos a considerar la dimensión teológica. La relación a veces entre el nuevo profesional, el joven profesional y la Iglesia no siempre es fácil. En ocasiones existe una brecha generacional dentro del conjunto de miembros de la Iglesia, entre los jóvenes que empiezan una nueva etapa laboral y la mayoría de la Iglesia, que en algunos casos es gente de edad avanzada. Esto supone que vivimos a veces en situaciones un tanto diferentes. Por otra parte, el joven que entra en el mundo laboral está viviendo un momento de transición, está viviendo un momento de cambios. Algunos de ellos pueden ser muy importantes. No solo es empezar en un nuevo trabajo, a veces esto puede suponer también el cambio de ubicación geográfica, salir de tu lugar de origen, de tu familia, de tu propio contexto eclesial en el que vivías y te enfrentas a una nueva situación. Por otro lado, hay también diferencias de carácter cultural. Las nuevas generaciones probablemente tienen una visión más individualista de la vida y a veces un enfoque más sobre lo inmediato, buscando el disfrute de las cosas en lo inmediato. Además, el pragmatismo marca la sociedad y el momento en el que vivimos. Y todo esto puede marcar también la relación entre el nuevo profesional y la Iglesia, porque se dan circunstancias diferentes. Es por ello que debemos considerar este aspecto entendiendo también la presión de parte de la Iglesia que está viviendo el nuevo profesional. Es un tiempo que demanda mucha de su energía. Entrar en una nueva empresa, un nuevo trabajo, seguramente requiere no solo dedicar 8 horas de trabajo, a veces hay que extender la jornada laboral, hay que aprender, son retos de tensión en cuanto a aprender nuevas cosas, preocupaciones sobre el propio rendimiento, las demandas que se pueden dar en este contexto y sin duda en esta relación tiene que haber un sentido de comprensión mutua entre el nuevo laboral y el resto de la Iglesia. En este momento en el que hay tantas demandas nos podemos preguntar ¿qué lugar ocupa la Iglesia en mi vida? ¿Qué lugar debe ocupar en mi tiempo? ¿Es realmente algo tan importante? ¿Qué me aporta? Entender la importancia de la Iglesia nos va a situar en la perspectiva correcta para entender el modelo de relación que debemos tener. Por ello, abordar en primer lugar la dimensión teológica de la Iglesia es vital. Como cristianos nos preocupa, nos interesa saber qué es lo que Jesús piensa de la Iglesia. De hecho, lo que Él piensa debe ser lo más importante para nosotros a la hora de pensar en la Iglesia y en nuestra relación con ella. A pesar de que algunos han cuestionado que Jesús fundase la Iglesia,
Cuando leemos el texto bíblico nos damos cuenta de que el proyecto de la Iglesia es un proyecto que está en el corazón de Jesús. Es cierto que en los evangelios que narran la vida y la historia de Jesús, la palabra Iglesia apenas aparece. De hecho, solo aparece en el Evangelio de Mateo. Sin embargo, en las dos ocasiones en las que aparece en el Evangelio de Mateo, es interesante que definen, sintetizan, resumen el interés y la preocupación de Jesús por la Iglesia. Y de hecho se puede resumir en una sola frase. El propósito de Jesús cuando viene a este mundo es edificar su Iglesia. Edificaré mi Iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Por lo tanto, ¿dónde está la Iglesia en el pensamiento de Jesús? La Iglesia ocupa un lugar central en el proyecto de Jesús. Quizás el problema que podemos tener en ocasiones es que nuestro concepto de Iglesia está influenciado por nuestro propio contexto. Y pensamos más en la Iglesia como una institución, como un lugar, a veces como un local o como un programa, que ver la Iglesia tal como Jesús la veía. Jesús ve la Iglesia como una comunidad de fe, como una comunidad de discípulos que le siguen, como un grupo de personas que han sido cautivados por Jesús. En las palabras del apóstol Pedro, en la segunda carta, capítulo 1, verso 3, nos dice que fueron cautivados al ver la excelencia en la persona de Jesús. Fueron cautivados por quién era Él, por lo que enseñaba, por lo que hacía, por lo que transmitía. Y cautivados por Jesús se entregaron a Él, se convirtieron en sus discípulos, reconociendo su necesidad de Dios, su necesidad de la gracia de Dios, y constituyeron la comunidad de seguidores de Jesús. Por lo tanto, cuando pensamos en Iglesia, no debemos pensar ni en cuatro paredes, ni en programas, ni en una estructura determinada, sino que tenemos que pensar en aquellos que han seguido a Jesús, son discípulos de Jesús, y a los que Jesús, como sus seguidores, les ha encargado una tarea. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 10, «Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia». Jesús nos da una nueva identidad. Somos su pueblo, somos su Iglesia. Jesús trabaja un proyecto comunitario. Mi Iglesia, mi comunidad, mi pueblo. Y es una comunidad a la que le da Jesús una misión. Desde los comienzos de la Iglesia, tal como encontramos en el libro de Hechos, el creer significa un ser incorporados. Hechos 2:47 nos dice que el Señor añadía a la Iglesia los que iban siendo salvos o los que habían de ser salvos, dependiendo de la traducción que usemos. Pero lo importante y lo relevante es aquí la conexión entre el creer en Jesús, ser discípulo de Jesús y ser incorporado en la Iglesia. Somos parte de la Iglesia. También muy interesante cuando hablamos del concepto de Iglesia es ver cómo la describe el libro de Hechos. Hechos 9:2 dice, hablando del apóstol Pablo cuando perseguía a la Iglesia, dice lo siguiente: «Y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén». Y otro texto en Hechos 11:26 dice: «Y se congregaron allí todo un año con la Iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía». Y es muy interesante como el concepto básico de la comunidad de fe de Jesús es, en primer lugar, discípulos, son seguidores de Jesús. Jesús es el centro, es el maestro, es el Señor.
Es el que ha dado su vida por nosotros, nos ha salvado y le pertenecemos. Pero estos otros dos conceptos que encontramos en Hechos también nos ayudan a entender algo más sobre la Iglesia. El primer concepto es camino. La Iglesia no son asistentes, no son simplemente espectadores, es gente que está en el proceso de algo, está caminando. Jesús nos ha dado una ruta, Él es el camino, la verdad y la vida, y nos llama a emprender y seguir sus propias huellas. Igualmente, el nombre de cristianos. Hoy nos puede sonar a otra cosa, pero cuando vamos a Hechos 11:26, cuando dice que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, nos está diciendo que estaban saturados de Cristo hasta tal punto que hablaban de Jesús y vivían como vivía Jesús, y la gente los identificó. Les llamó cristianos, vivían a Cristo, predicaban a Cristo. Eso es la Iglesia, ese es el modelo de Iglesia, ese es nuestro punto de referencia. Los locales y las estructuras, los programas son necesarios, pero no son la esencia de lo que es la Iglesia. La Iglesia es importante porque es parte esencial del proyecto y de la misión de Jesús. Él nos ha involucrado en este proyecto. Cuando creemos en Jesús, Él lo cambia todo y afecta toda nuestra vida. Hemos pasado por el Evangelio y por Jesús de muerte a vida. Él ha cambiado nuestro propósito. Y cuando estamos pensando en una etapa en la que nos enfocamos en el trabajo, no debemos olvidar que hay un propósito esencial que Jesús nos ha dado. Dice Tito 2:14, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La Iglesia afecta a nuestra propia visión. Ya no vivimos para nosotros mismos. Ninguno, dice Romanos 14:7, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Por lo tanto, la Iglesia nos provee también de un sentido de pertenencia, como veremos más adelante. Necesitamos conocer, entender en primer lugar qué es la Iglesia, la importancia de la Iglesia que está en el corazón de Jesús, en la misión de Jesús. Nos preguntamos en segundo lugar, ¿por qué la Iglesia es importante para mí? Pues en segundo lugar, porque yo soy Iglesia. La Iglesia no es algo externo a nosotros. Formamos parte de la Iglesia. Como apuntábamos al principio, el creer significa el ser incorporados a la Iglesia. Y tenemos que grabar esta idea dentro de nosotros cuando hablamos de la relación entre la Iglesia y el nuevo profesional. No es que son dos cosas diferentes. Yo soy Iglesia. El nuevo profesional, tú, formas parte de la Iglesia. Eso está en el ADN cristiano. Ese proyecto de Jesús que se concreta en una nueva comunidad nos lleva no solo a saber lo que es la Iglesia, sino a experimentar la Iglesia. Por eso cuando hablamos de que yo soy Iglesia, estamos hablando no ya en una dimensión teológica, que es la Iglesia para Jesús, sino en una dimensión existencial. Yo soy Iglesia, insisto. Pertenezco a la Iglesia, pero además soy Iglesia. Soy un miembro, en palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 12:27, soy un miembro del cuerpo de Cristo. Y esto marca un vínculo familiar, de relación. Soy parte del pueblo de Dios. Y como parte del pueblo de Dios, en esa relación, en esa experiencia de lo cotidiano, participo de la vida de la Iglesia, o debería participar de la vida de la Iglesia, en 4 dimensiones muy importantes. En primer lugar, en el conocimiento, profundización de la palabra de Dios. El punto de referencia es Hechos capítulo 2, versículos del 41 al 47. ¿Cuál era la vivencia? ¿Cuál era la experiencia de la Iglesia? ¿Qué hacían juntos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles no es sino enseñar, proclamar
explicar las enseñanzas y la vida de Jesús. La experiencia comunitaria se centra en la palabra de Dios. Podemos conocer más a Dios a través de su palabra y a través del obrar del Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda a entenderla. Esto forma parte vital de tu experiencia como cristiano, de mi experiencia como cristiano. En segundo lugar, la comunión unos con otros. Y cuando el texto de Hechos nos habla de la comunión, no se está refiriendo únicamente a que se encontraban el domingo y participaban de unos símbolos, de un pan, de un vino, sino que tenían relación personal unos con otros. Se preocupaban los unos por los otros. Había un vínculo afectivo, había un vínculo de amor, se sentían parte el uno del otro. Además, nos dice Hechos que en esa experiencia de fe, como comunidad de fe, ellos adoraban a Dios, alababan a Dios. Es una comunidad referida a Dios. Y creo que este aspecto va a ser muy importante cuando hablemos de cuestiones más prácticas, un poco más adelante. Y además es una comunidad de fe con una profunda vocación de servicio hacia los demás. Tenían favor con todo el pueblo, la gente los admiraba y por lo que hacían, cómo vivían y cómo servían, sentían admiración por la Iglesia. La Iglesia siempre ha tenido una preocupación por las necesidades del hermano y por las necesidades del prójimo. Como dice Tim Keller en su libro Iglesia Centrada, el Evangelio genera una comunidad cristiana radicalmente diferente a la sociedad que nos rodea. En otras palabras, no podemos hablar de Evangelio y no hablar de iglesia o comunidad. Ambas ideas están entrelazadas en el corazón de Jesús, en el pensamiento de Jesús. Y sigue diciendo este autor Keller que normalmente el crecimiento del cristiano tiene lugar mediante profundas relaciones y en comunidades que se conocen y practican las implicaciones del Evangelio. Que conocen y practican las implicaciones del Evangelio. Es este sentido de comunidad, de seguimiento de Jesús, de la práctica de lo que Jesús enseñaba, que va a trabajar y va a moldear también nuestra vida. En esta dimensión comunitaria, la Iglesia es el medio, el instrumento de Dios para moldear nuestras vidas como cristianos. Es una Iglesia que moldea nuestra vida porque nos presenta una contracultura respecto a la sociedad en la que vivimos. Y de esta manera también moldea nuestro testimonio. Un testimonio que está vinculado tanto a lo personal como a lo comunitario. La calidad del testimonio de la Iglesia afecta a nuestro testimonio y nuestro testimonio afecta a la calidad del testimonio de la comunidad. ¿Por qué? Yo soy Iglesia. La Iglesia es moldeadora también de nuestra cosmovisión. Cuando compartimos la palabra de Dios, cuando profundizamos en la Biblia, vamos aprendiendo, vamos interiorizando realmente la visión de Dios, la visión que Dios tiene respecto al mundo y a cada una de las cosas. Romanos 12, 1 y 2 nos habla de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esa renovación y esa transformación requiere de un espacio, igual que una planta requiere de tierra o una flor de una maceta necesita un espacio para crecer y desarrollarse. La Iglesia es el espacio, la comunidad en la que podemos desarrollar la visión cristiana de la vida. Es el lugar en el que nos invita a reproducir el carácter de Cristo en nosotros. Es la comunidad que Dios ha establecido para que nos dé las herramientas para enfrentar la vida desde una perspectiva cristiana, con el estudio de la palabra, con las relaciones, con la comunión. Es el lugar donde fundamentamos también nuestra ética en Cristo Jesús. Ese es nuestro espacio natural de crecimiento, es la Iglesia.
Participar en la iglesia, por lo tanto, tiene que ser algo muy intencional. Y no se trata solo de recordar el texto de Hebreos, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino hacerlo desde ese sentido de necesidad. Yo necesito la iglesia, ese es el lugar, ese es el espacio en el que Dios me va a ayudar a crecer. Para eso lo ha establecido. La misma iglesia es una declaración de lo que Dios quiere hacer y una expresión del Evangelio. Por lo tanto, como jóvenes profesionales tenemos que entender que una parte vital, esencial de nuestra vida y de nuestro testimonio está en la pertenencia a esta iglesia, sentirnos parte de ella, ser iglesia. Hasta aquí hemos considerado la importancia de la iglesia como proyecto de Jesús, es la dimensión que hemos descrito como teológica, y la iglesia como comunidad a la que pertenezco. Yo soy iglesia, la dimensión existencial. Ahora, entendiendo que somos iglesia, podemos plantearnos la pregunta: ¿qué aporta la iglesia? Y lanzo la pregunta no tanto desde una perspectiva egoísta o simplemente pragmática, ¿qué me da la iglesia? ¿Qué me aporta? Sino de manera muy positiva, entendiendo la iglesia como medio y recurso de Dios para nuestra vida. Medio y recurso que nos ayuda a desarrollar el propósito de Dios para nosotros. Hemos apuntado que la iglesia es ese espacio, es como esa maceta, esa tierra que nos permite crecer y desarrollarnos en Cristo Jesús. ¿Qué aporta pues la iglesia? En primer lugar, la iglesia es el espacio natural de capacitación para la vida cristiana. Igual que el niño necesita una familia para crecer, para desarrollarse, la iglesia es el espacio que Dios ha diseñado para que nosotros podamos crecer y desarrollarnos en la fe cristiana. Dice Efesios 4 que Dios estableció los dones para el crecimiento y desarrollo de los creyentes. Dios ha establecido dones, aquellos dones fundacionales, aquellos dones que tienen que ver con la extensión de la iglesia y con la profundización en el ministerio como pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. La iglesia tiene la misión de equipar a los creyentes. Y no se trata de equiparlos para consumo interno, para poder hacer más actividades. Básicamente lo que nos está diciendo el texto de Efesios es que hay que equipar a los creyentes para la obra que ellos tienen que realizar allí donde estén, con el llamado que Dios les dé. Sin ninguna duda, la Iglesia tiene la misión de capacitar a los creyentes con el fin de que ellos puedan desarrollar su labor, no solo en el ámbito de la Iglesia de las cuatro paredes, sino principalmente allí donde están y dedican más tiempo en su vida, que es en el ámbito laboral, en el ámbito del trabajo, llevando a cabo la misión de Dios con su conducta, con sus palabras, con su forma de hacer también en este ámbito. El trabajo es campo de misión. Además, la Iglesia provee herramientas cuando a través de la palabra nos da principios para nuestra vida ética y también para la toma de decisiones. Decisiones sabias y adecuadas que tienen que ver con muchas cosas. ¿Cómo hacer frente a una demanda inadecuada de nuestro jefe, que no se ajusta a los principios de verdad o de justicia? Pues tenemos principios en la Biblia, tenemos ejemplos y modelos en la Biblia de cómo tenemos que responder. ¿Cómo podemos enfrentar también las tentaciones que se dan en el contexto laboral, esa cultura que tenemos en nuestro entorno, en lo que lo importante es el poder, es el prestigio, el dinero, y se puede conseguir a cualquier precio? La enseñanza bíblica, la Iglesia, nos ayuda a defendernos de esta cultura de la sociedad por medio de interiorizar en nosotros la cultura, los principios de la palabra de Dios. Y tenemos modelos como, y solo hago referencia a él, Daniel, manteniendo coherencia y convicciones, ese profeta Daniel, en medio de un contexto totalmente pagano. Por tanto, la Iglesia nos capacita cuando nos enseña
la palabra de Dios. Es interesante también cómo se está trabajando actualmente la aplicación práctica de los principios bíblicos al mundo laboral. Uno de los libros que han salido no hace mucho es 10 en el trabajo. ¿Cómo podemos aplicar los 10 mandamientos en la esfera del trabajo? Ese decálogo. Y cómo de manera muy práctica influye en nuestra concepción también del trabajo y cómo responder a estas situaciones. Además, la Iglesia nos aporta sentido de identidad y de valor. En esta época de transición de los estudios a ser un nuevo profesional en el trabajo, sin duda hay muchos sentimientos que están dentro de nosotros. A veces ideas negativas, nos podemos sentir fracasados o con la sensación de inseguridad. ¿Podremos cumplir con el trabajo? ¿Podemos cumplir con las expectativas que tendrán de nosotros los jefes? ¿Podemos responder de forma adecuada en cada situación? Me falta experiencia, puede haber intranquilidad en cada uno de nosotros. Los cambios siempre pueden producir temor e inseguridad. A veces también ese sentido de valor, sentirnos incapaces frente a un reto que quizás vemos como muy difícil. Y ahí nos podemos sentir mal. Qué importante es asentar nuestra identidad y nuestro valor, no en las expectativas que otros tengan de nosotros, sino en lo que somos en Cristo Jesús. La Iglesia nos aporta ese sentido también de pertenencia. Quizás a veces tenemos que desplazarnos, decíamos al principio, tenemos que estar en otro lugar. Y cuando nos cambiamos de lugar, estamos siempre en un sentido y en un contexto también de inseguridad. En nuestra experiencia como Iglesia, hemos tenido el privilegio de hospedar, de acoger, de recibir a estudiantes de otros países. Y qué importante es percibir en ese hecho que hay una identidad espiritual muy real que nos hace sentirnos en familia, nos hace sentirnos acogidos. No estamos solos frente a los retos, frente a los cambios, frente a las dificultades, sino que tenemos un lugar de acogida, tenemos una familia que está a nuestro lado. La Iglesia puede y debe aportar Bernabés. ¿Qué significa esto? Que en el proceso de la vida, en el proceso de aprendizaje, en el proceso de nuevos retos, qué importante es tener personas con la capacidad de acompañarnos, de animarnos, de exhortarnos. Personas que ven lo positivo, como Bernabé, que cuando se acercó a la iglesia de Antioquía, algo nuevo, gentiles, pudo ver la gracia de Dios en ellos y les animó, les exhortó, les impulsó. Os animaría a todos a que busquéis ese Bernabé que pueda acompañaros en los momentos difíciles, que pueda estar a vuestro lado, que os pueda consolar, que os pueda animar y que os pueda restaurar cuando fuese necesario. A veces surgen preguntas, ¿por qué Dios permite que no encuentre un trabajo, a veces en ese tiempo de tránsito, ¿no? ¿O por qué Dios permite este ambiente tan negativo en el trabajo? ¿Por qué tener un compañero que no hace más que molestar, verdad? Necesitamos a alguien con quien compartir, con quien hablar, que nos consuele, que nos exhorte. Además, hay un compañerismo profundo en la Iglesia. La Iglesia nos aporta un elemento esencial en la vida de cada persona y que se expresa a través de una práctica de todo cristiano, que es la oración. Quisiera poner unos breves ejemplos. Frente a las dificultades y a los problemas, el apóstol Pablo, frente al reto de predicar y comunicar el Evangelio, a veces en situaciones muy complicadas y con riesgo de su propia vida, hace una petición a los hermanos en Éfeso. Orad por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ese compañerismo, esa relación, esa preocupación el uno por el otro, se concreta en la oración, en el compartir, en el poner todas las cosas delante de Dios.
Segunda de Corintios 1:11, el apóstol Pablo habla de que él espera ser liberado por medio de las oraciones, de la intercesión de muchos. Una reina, Esther, en un momento de crisis pidió a sus compatriotas que ayunasen por ella. Daniel, frente al reto de interpretar un sueño, le pidió a sus compañeros que pidieran misericordia del Dios de los cielos. Malaquías 3:16, en un momento de crisis interna dentro del pueblo de Dios, cuando algunos estaban despistando realmente de cuál era la misión como pueblo de Dios, empezaron a hablar los unos con los otros para motivarse. Necesitamos persistir en la oración, porque aunque cada uno de nosotros somos responsables de poner nuestra parte en el trabajo, tenemos que recordar finalmente que dependemos de Dios. Esta frase no es mía, esta frase es de un joven con el que compartía hace poco y preguntaba cuáles eran los retos que le presentaban, ¿no? el enfrentarse con el mundo laboral, persistir en la oración, porque aunque hagamos lo nuestro, finalmente dependemos de Dios. Y la Iglesia, finalmente en este mundo a veces tan complejo como es el mundo laboral, nos permite mantener el enfoque. ¿Cómo nos ayuda la Iglesia a mantener el enfoque? En primer lugar, porque coloca a Dios en el centro. Nos recuerda dónde están las prioridades. Cada vez que nos juntamos el domingo y adoramos a Dios, estamos diciendo, Señor, tú eres el dueño de nuestras vidas. Más allá de las circunstancias, de los problemas que yo puedo ver, tú eres el Señor. Tú eres aquel que tiene todas las cosas bajo control. Y esto me ayuda a recuperar la perspectiva que a veces puedo perder durante el trabajo. En segundo lugar, cuando nos juntamos y adoramos a Dios, expresamos gratitud por lo que Dios nos da. Y esto nos ayuda en un contexto en el que buscamos tener más, poseer más, siempre estamos con una perspectiva de conseguir, de tener, nos ayuda a desarrollar una actitud de contentamiento. En lugar de vivir bajo la competición y el egoísmo, vivir bajo la gratitud. Esto no significa que no debamos trabajar con excelencia, no significa que no debamos desarrollar nuestro perfil laboral y dar lo mejor que tenemos en ese ámbito, pero hacerlo siempre desde esa actitud de contentamiento con lo que el Señor nos dé en cada momento. Y además nos ayuda a mantener la cosmovisión bíblica. ¿Y dónde recuperamos la cosmovisión bíblica en los momentos de crisis? En la comunidad, en la adoración. Dice el Salmo 73 que viendo la situación y cómo los malos prosperan, y eso nos puede pasar bastante en el mundo laboral, que a veces están, permitidme la expresión, los trepas, ¿verdad? Que no tienen ni consideran a nadie, y les va bien aparentemente. Sin embargo, en el Salmo 73 nos dice, toma la perspectiva desde Dios. Y el salmista que dice, he estado a punto de hacer lo mismo que ellos, llega un momento que afirma, hasta que entrando en el santuario de Dios, entendí el fin de ellos. El entrar en la adoración, en la comunión del pueblo de Dios, nos ayuda a recuperar la perspectiva. La Iglesia nos ayuda. La Iglesia nos presenta los recursos que nos permiten mantener el foco en Dios en el contexto del mundo laboral. Finalmente vamos a considerar qué puedo aportar yo a la Iglesia. Hasta ahora hemos visto lo que la Iglesia nos aporta, pero decimos somos miembros de la Iglesia y por lo tanto es muy importante también lo que nosotros podemos aportar. Y aquí es donde debemos considerar nuestra responsabilidad en el desarrollo de nuestras capacidades y dones que colocamos al servicio de la Iglesia también. Recibimos, pero damos. No somos un estanque cerrado, somos un estanque, o debemos ser un estanque de agua que corre, ¿verdad? Que mantiene la vida. Y por eso tenemos que recibir, pero también tenemos la responsabilidad de dar. Nunca debemos olvidar que somos parte de la Iglesia y que la Iglesia va a funcionar y alcanzará sus metas en la medida en que nosotros también nos implicamos y nos comprometemos con la Iglesia. ¿Qué puedo aportar?
Y cuando hablamos aquí de aportar no es solo lo económico, aunque es una parte, ¿verdad? Pero tenemos que pensar de una forma más global. Tampoco estamos pensando en qué puedo aportar yo a las reuniones o los cultos, sino qué puedo aportar yo a la realidad de la Iglesia, a la extensión del reino de Dios con mi vida, cada día de mi vida. Ahora, ser Iglesia significa que no somos miembros pasivos, no somos espectadores. Tenemos la misión de extender el Evangelio. Los dones que tenemos, las capacidades que tenemos, Dios nos las ha dado para servir. Hay un principio bíblico que dice, siempre es mejor dar que recibir. Y permitidme la broma, pero esto no lo dijo un boxeador, ¿eh? Esto nos lo enseña Jesús, dice en el libro de Hechos. Es mucho mejor poder dar, compartir, que recibir. Esta mentalidad de sentirnos generosos porque hemos experimentado la gracia y la generosidad de Dios, que nos invita a dar, porque nuestro corazón rebosa de gratitud. Es revertir lo que recibimos de Dios en el reino de Dios. Cada experiencia que hemos vivido, aún en los momentos difíciles quizás durante nuestra carrera, en el tiempo de búsqueda de un trabajo, en los inicios del trabajo, cada experiencia que hemos vivido, en la que hemos podido comprobar o experimentar la presencia de Dios, el cuidado de Dios en los momentos difíciles, son experiencias que podemos revertir para ayudar y para animar a otros. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 1:4, hablando de Dios, que es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En otras palabras, las experiencias que hemos vivido y que hemos vivido desde la fe, desde la confianza en Dios, experimentando la presencia de Dios, son experiencias que Dios nos ha regalado para que después se las podamos ofrecer a otros, ayudando a otros. ¿Qué podemos aportar a la Iglesia? Podemos aportar nuestra presencia. En nuestro contexto hay muchas iglesias que tienen una media de edad alta y la presencia de jóvenes, nuevos profesionales que están implicados en la Iglesia es también un signo de esperanza en nuestras comunidades. Y creo que esto es importante. A veces podemos valorar poco el que estemos o dejemos de estar algún día. Realmente somos parte de un cuerpo y nuestra presencia, nuestro compromiso con la Iglesia es importante. El poder ver nuevas generaciones que se están comprometiendo en el seguimiento de Jesús es de gran estímulo. El apóstol Juan lo expresa de esta manera. Tercera carta, capítulo 1, verso 4. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Y no está hablando de sus hijos naturales, está hablando de aquellos creyentes, de aquellas nuevas generaciones. Ver nuevas generaciones comprometidas es de estímulo y de ánimo para la Iglesia. Y podéis aportar esto como un signo importante de esperanza. También aportáis una nueva perspectiva. Estáis cercanos a las nuevas generaciones. A veces las personas mayores tenemos cierta distancia y nos cuesta comprender ciertas cosas, ¿no? Pero vosotros estáis en la cercanía. El Evangelio no cambia, pero las formas de comunicarlo sí. Las preguntas, los problemas, las preocupaciones son diferentes, van cambiando con el tiempo. Y vosotros podéis actualizar los temas, podéis actualizar la forma de comunicar el Evangelio, manteniendo su esencia. Y por lo tanto hacéis que sea viva la Iglesia en su comunicación del Evangelio en el contexto actual que estamos viviendo. Necesitamos vuestra participación, necesitamos vuestra perspectiva para abordar en profundidad también las nuevas temáticas, los nuevos problemas que encontramos en nuestra sociedad. Esta relación interna entre la Iglesia y el nuevo profesional más joven, ¿verdad?, es de enriquecimiento mutuo en la Iglesia. Los unos y los otros nos podemos enriquecer.
Unos aportando experiencia, conocimiento de la palabra de Dios, los otros aportando las preocupaciones, las nuevas problemáticas, también las ganas, la energía de trabajar, de servir al Señor, una nueva forma de ver las cosas, nuevas perspectivas que nos ayudan a entender mejor el mundo y dar una mejor respuesta también a la sociedad en la que vivimos. Podemos pensar en lo que la Iglesia nos aporta, pero también en lo que nosotros podemos aportar. Y de esta manera nos constituimos en una comunidad de crecimiento mutuo los unos y los otros. Es un reto importante ser parte de la Iglesia, crecer juntos como Iglesia, desarrollarnos juntos como Iglesia, manteniendo la perspectiva y la cosmovisión de Dios, caminando en el camino de fe, siguiendo, como decían en Hechos, ¿no?, los del camino, los que seguimos avanzando en este proyecto de la extensión del reino, siendo cristianos que reflejan la vida de Jesús, no solo unas pocas horas a la semana, sino en el vivir diario, orando, intercediendo los unos por los otros, sabiendo que tenemos un campo de misión cada vez que nos involucramos, que nos incorporamos en el mundo del trabajo. Que esta sinergia nos dé sabiduría y que nos ayude a avanzar en el proyecto de ser testigos del Señor, de Dios en el mundo. Y que Él bendiga esta relación para que realmente podamos ver un avance del Evangelio en nuestro contexto, en nuestra sociedad.